Bien, buenos días, bienvenidos, espero que se encuentren bien y vamos a continuar con un tema nuevo. Este tema se llama sistema binaural. Aquí la idea es proyectar un sistema que emule el sistema auditivo humano. Y vamos a ver sus características. Vamos a ver una introducción acerca de lo que es la percepción visual, auditiva, y luego profundizamos más que nada en el sistema auditivo binaural, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de la audición. La audición, como cualquier sensación, es el resultado del trabajo conjunto de dos elementos: el órgano sensorial, el oído que capta el sonido y lo transforma en mensaje neural, y el cerebro auditivo, que decodifica el mensaje para comprender la percepción. Un oído sin cerebro es como un micrófono sin conectar. Por otra parte, sin oído, ni siquiera nos podríamos imaginar lo que es el sonido. 6 órganos de los sentidos captan los estímulos externos. Nótese que no manejamos los 5 sentidos. Estos son el ojo, que es la visión, la nariz, el olfato, la boca, que es el gusto, la superficie de la piel, que sería el tacto o sensibilidad general, y el oído interno, en el que se encuentran dos órganos, la cóclea para la audición y el vestíbulo para el equilibrio. Su principio de funcionamiento es similar. Captan el estímulo físico o químico y lo codifican en mensajes nerviosos que alcanzan el cerebro por los nervios específicos. En el cerebro, diferentes niveles o núcleos, estos son el C1, C2 y C3, analizan el mensaje y lo decodifican para generar una percepción en la corteza cerebral. Estos niveles o núcleos los vemos representados aquí, que serían el área cervical, C1, C2 y C3, ¿verdad? Aquí tenemos un dibujo representativo de los segmentos de la columna vertebral en una vista lateral izquierda, que tenemos la región cervical en naranja, la región dorsal, que serían las vértebras torácicas en azul, la región lumbar en amarillo, la región sacra es el os sacrum, hueso sacro verde, y la región coxígea, ¿verdad? Que está en violeta, que es el coxis. En el cerebro, los centros especializados para la sensación visual son diferentes de los centros auditivos. Es lo mismo para el resto de las sensaciones. De este modo, podemos establecer un verdadero mapeo de las sensaciones del cerebro. Vean, aquí a través del ojo podemos percibir la luz, los olores a través de la nariz, del olfato, los sabores a través de la lengua, los sonidos a través de nuestro oído, el movimiento y posición de la cabeza con el equilibrio. Y aquí vemos el área cerebral auditiva y la visual, ¿verdad? Por supuesto, también tenemos el tacto, donde podemos sentir lo caliente, lo frío, el dolor, etc. La visión. La luz es un estímulo que se codifica en el fondo del globo ocular a través de la retina. Los mensajes que se codifican de esta forma, posición del estímulo de luz, intensidad, color, etc., se remiten al cerebro a través del nervio óptico.
En el cerebro, estos mensajes son interpretados y alcanzan la corteza occipital, donde tiene lugar la percepción visual. Vean, aquí tenemos un esquema del ojo. Aquí tenemos la pupila, la córnea, el cristalino, el iris, y aquí tenemos la retina, ¿verdad? Aquí en la retina, aquí tenemos un acercamiento de la retina, donde vemos la disposición de los conos y bastones, y con diversas células como la macrina, las bipolares, las células horizontales, células ganglionales, de modo que los conos y bastones son los elementos primarios de percepción de la intensidad luminosa por parte de los bastones y de las longitudes de onda por parte de los conos. Así, en términos generales, aquí tenemos la incidencia de luz, y ya la señal es codificada y transmitida a través del núcleo geniculado lateral hasta llegar a la corteza visual. Aquí tenemos otro esquema de el ojo. De modo que aquí tenemos una imagen, la cual ingresa a través del cristalino, de la córnea, el cristalino, etcétera, a la retina. Aquí vemos la retina, el nervio óptico, y aquí tenemos un acercamiento de la retina, es esta parte de acá, ¿verdad? Aquí tenemos los conos, los bastones, vean su disposición. Aquí un acercamiento de un cono que básicamente es la intensidad de luz modifica los niveles de sodio, de iones sodio, de modo que se están reabsorbiendo una y otra vez los iones de sodio según la intensidad luminosa que recaiga en los conos. Y aquí tenemos unos diagramas de los conos, ¿verdad? Los conos tienen cierto recubrimiento de rodopsina, los cuales son los que hacen que sean sensibles a diferentes longitudes de onda. Y que bueno, es particularmente interesante ver cómo luego vemos los ojos de un gato en la noche o de un perro, y vemos cómo su reflejo de su rodopsina en sus conos, ¿verdad? Vean, aquí tenemos el cono azul con rodopsina sensible al azul, los bastones, que solamente percibimos la intensidad luminosa, los conos verde y rojo. El espectro electromagnético está constituido por todos los posibles niveles de energía de luz. Hablar de energía es equivalente a hablar de longitud de onda. Por ello, el espectro electromagnético abarca todas las longitudes de onda que la luz puede tener. De todo el espectro, la porción que el ser humano es capaz de percibir es muy pequeña en comparación con todas las existentes. Esta región, denominada espectro visible, comprende longitudes de onda desde los 380 nanómetros, que es el violeta, hasta los 780 nanómetros, que es el rojo. La longitud de onda de la luz es percibida en el cerebro humano como un color diferente.
Es decir, nosotros con nuestros conos podemos detectar diferentes longitudes de onda. Ya el cerebro tamiza estas longitudes de onda como colores, ¿verdad? De modo que esto ya es un efecto psicológico. Vean, aquí tenemos un espectro general que va desde los rayos cósmicos hasta las frecuencias extremadamente bajas. Y en esta pequeña banda es lo que nosotros percibimos con nuestros ojos, ¿verdad? Aquí está ampliada esta pequeña banda. Bien, ahora vamos a hablar del sonido. El sonido es una vibración que se codifica en la cóclea, esto es el oído interno, la parte auditiva, y se transmite al cerebro a través del nervio auditivo. En los centros del cerebro, que son grupos de neuronas especializadas, se decodifica el mensaje para conseguir que a su llegada a la corteza auditiva se obtenga una percepción tan precisa como sea posible. Escuchamos los sonidos, es decir, las vibraciones propagadas a través del aire o el agua que estimulan nuestro oído. En la naturaleza, todo lo que vibra al moverse genera un sonido. Las hojas agitadas por el viento, el agua que fluye, las cuerdas de un violín o una guitarra, las cuerdas vocales. La onda sonora, acústica, es una vibración de las moléculas del aire en torno a sus posiciones de equilibrio o posición de reposo, debida a una perturbación del medio que puede ser sólido, líquido o gaseoso. Después de cada perturbación del medio ambiente, las moléculas de aire vuelven a su posición inicial. Esta vibración, captada por el oído, inicia el movimiento del tímpano, que es el punto de partida de la estimulación del oído y de la percepción de la información sonora. Vamos a ver la diferencia entre sonidos y los ruidos. Estos dos términos se utilizan con frecuencia de forma indistinta. Desde un punto de vista funcional, se denominan ruidos a los sonidos complejos que no son ni música ni voz humana, ni las vocalizaciones de los animales, por ejemplo, el canto de los pájaros. Hay también una connotación de molestia que puede ser muy subjetiva. La lluvia que cae sobre un ventanal puede ser una melodía para algunos, pero también un ruido muy desagradable para los demás. El concepto de ruido se asocia a menudo a la naturaleza perjudicial de los sonidos demasiado intensos. Por otra parte, los sonidos musicales, cuando se emiten a una intensidad muy alta, son percibidos como ruidos. Las características de frecuencia, intensidad y duración. La frecuencia es el número de vibraciones por segundo. Si hay pocas, se oye un sonido grave. Si hay muchas, se oye un sonido agudo. La frecuencia se expresa en hercios. La intensidad depende de la amplitud de la vibración. Cuanto mayor es la amplitud, la intensidad es mayor. Cuanto la amplitud es menor, la intensidad del sonido es menor. La intensidad se expresa en decibelios. La duración depende del tiempo durante el cual el medio recibe la perturbación. La unidad utilizada, pues, es el segundo. La onda acústica se propaga en el aire en promedio a 340 metros por segundo, en el agua a 1500 metros por segundo y velocidades aún mayores en los materiales más densos, por ejemplo 3500 metros por segundo en el hueso y hasta 6000 metros por segundo en el acero. En el vacío, carente de materia, el sonido no se propaga.
Si se coloca una fuente de sonido bajo una campana, se oye el sonido. Sin embargo, si se hace el vacío bajo la campana, el sonido desaparece porque no hay moléculas de aire. Otros factores como la humedad, la temperatura, influyen en la velocidad de propagación de la onda acústica. Vamos a platicar el concepto de impedancia. Una onda sonora puede tener dificultades para pasar de un medio a otro, ya que cada medio presenta una mayor o menor resistencia, que se denomina impedancia. Así, una onda que se esté propagando por el aire tendrá problemas para ser percibida en el agua porque encontrará una fuerte impedancia. En la playa, si se coloca la cabeza bajo el agua, no se oye a la persona que sigue hablando al lado. Por el contrario, se oirán perfectamente los sonidos que hayan sido emitidos dentro del agua. Por ejemplo, como el motor de un barco, aunque esté pasando a 100 metros. El oído humano percibe frecuencias comprendidas entre 20 Hz, que es la frecuencia más grave percibida, y 20.000 Hz, la frecuencia más aguda percibida. Esto es, en las personas jóvenes, este es el ancho de banda que su oído puede percibir si está bien cuidado su sistema auditivo. Mientras más callosidad tenga el tímpano, por ejemplo, su ancho de banda va a quedar más restringido. En las personas de edad avanzada, pues el ancho de banda suele ser mucho menor al que acabamos de describir, de 20 Hz a 20 kHz. ¿Sí? Por ejemplo, yo en la última prueba que me hice llego a escuchar hasta 13 kHz, ya no llego a los 20, cuando muchos de ustedes probablemente escuchen muy bien 18, 19, 20 kHz. Por razones antropomórficas, se definen como infrasonidos a todas las frecuencias por debajo de 20 Hz, aunque el oído de algunos animales, como el topo o el elefante, pueden captar sonidos de unos pocos hercios. Su rango de percepción se extiende a 1 o 2 octavas más grandes que el humano. Del mismo modo, se definen como ultrasonidos a todos los que están por encima de 20 kHz. Sin embargo, el perro y el gato pueden oír hasta 40 kHz y el murciélago y el delfín hasta 160 kHz, es decir, de 1 a 3 octavas más respectivamente que el ser humano. Aquí tenemos un diagrama de lo que comentamos. Vean, el elefante, el topo, pueden percibir infrasonidos abajo de 20 Hz. Nosotros, el ser humano, percibe de 20 Hz a 20 kHz. Los perros y gatos de 20 kHz hasta 40 kHz. Es decir, los perros y gatos perciben pues prácticamente desde los 20 hasta los 40 kHz. Los ultrasonidos, vaya, el delfín y el murciélago pueden percibir hasta los 160 kHz. El oído humano percibe intensidades comprendidas entre 0 y 120 decibelios SPL, esto es Sound Pressure Level, que es nivel de presión sonora de 20 micropascales en el aire. La intensidad de 0 dB SPL es la menor intensidad a la que un ser humano puede percibir un tono puro de una frecuencia de 1 kHz, mientras que 120 dB SPL es la intensidad más alta
que puede soportar una persona a esa misma frecuencia. Vean aquí, por ejemplo, un susurro, una palabra apenas dicha y apenas la escuchamos, estará por los 40 dB. Una palabra hablada normalmente andará por 60. Por ejemplo, el patio de recreo de una escuela primaria andará por el 80. Un martillo neumático por 110 y ya el despegue de un avión, que ya es un ruido muy alto, por 140. Otras propiedades de la propagación del sonido. Cuando se emite una onda sonora, tiende a ser modificada por parámetros como la distancia o por los obstáculos que encuentre. La atenuación. En el campo libre o en un espacio abierto, es decir, en una zona donde ningún obstáculo perturbe la propagación, la intensidad acústica del sonido disminuye al alejarse de la fuente sonora. La reflexión. Cuando una onda sonora encuentra un obstáculo, como la pared de una habitación, parte de la energía se refleja y vuelve hacia la sala. Esto es la reflexión. Las reflexiones sucesivas constituyen la reverberación. Absorción. Una parte de la energía se absorbe en parte por los materiales que constituyen el tabique. Las altas frecuencias se atenúan más fácilmente que las bajas frecuencias. La transmisión. Parte de la energía se transmite a la habitación contigua a través de la pared, que actúa como una fuente secundaria de sonido. La percepción auditiva es la representación mental del entorno sonoro inmediato. Se lleva a cabo en el cerebro y de ella deriva la interpretación y la comprensión de nuestras sensaciones auditivas. Esquemáticamente, el oído codifica los diferentes sonidos que nos llegan. El cerebro, por su parte, analiza las señales codificadas para reconstruir mentalmente la escena auditiva, de acuerdo con la experiencia previa, el estado emocional y la atención que se presten a esas señales. Las características fundamentales de la sensación auditiva son la sonoridad, la altura tonal y el timbre. La sonoridad es la sensación de intensidad. Nos permite decir qué sonido es más fuerte o más débil. La altura tonal o tono es la sensación ligada a la frecuencia. Nos permite saber si un sonido es agudo o grave. El timbre es la característica que nos permite diferenciar dos sonidos que causen la misma sensación de intensidad y de altura tonal. La voz de cada persona tiene su propio timbre. Lo mismo sucede para cada instrumento musical. La audición binaural. Cuando se oye un sonido, cada uno de nuestros dos oídos reciben una información. Así se produce la audición binaural. Como nos sucede para la imagen en la visión binocular, la utilización de los dos oídos es necesaria para dotar de algún relieve a los sonidos. Esto es la noción de estereofonía. Cuando el mismo sonido llega a ambos oídos, la intensidad percibida es mayor que si solo hubiera llegado a un solo oído. La localización del sonido en el plano horizontal. Con un solo oído no podemos determinar el origen de un sonido. Son las diferencias de intensidad y de tiempo de las ondas que llegan a nuestros dos oídos las que permiten establecer la posición. Como por ejemplo en este dibujo podemos ver una fuente de sonido aquí y que, bueno, vemos
que pues el oído izquierdo va a captar primero la señal de sonido y con mayor intensidad que el oído opuesto. Cuando la fuente de sonido se coloca en el lado izquierdo de una persona, la onda de sonido llega primero al oído izquierdo y luego al derecho, con cierto retraso, ¿verdad? Además, la cabeza produce un efecto de sombra que reduce la intensidad del sonido. Como resultado, los dos oídos reciben un sonido con una diferencia de tiempo y con una intensidad diferente. Esto permite localizar, incluso cerrando los ojos, un sonido en el plano horizontal, que probablemente todos recuerden situaciones en que se escucha algo y podemos solamente analizando el sonido percibido si está atrás a la izquierda o atrás a la derecha, etcétera, ¿verdad? Cada día nos enfrentamos a múltiples fuentes de sonido. El análisis de una escena auditiva se basa en las propiedades de la audición binaural que acabamos de describir, a las cuales se añade la información de diferentes frecuencias que contienen cada una de las diferentes fuentes de sonido. Por ejemplo, vamos a analizar esta situación. Una persona en el umbral de la puerta, en una estancia a oscuras, puede percibir el sonido quizá del ventilador del techo. Aquí apenas se ve un gatito, quizá escuche al gatito. Acá el estéreo que está tocando música y lo percibe. Quizá aquí hay un teléfono y está sonando y también lo percibe. Entonces, en la oscuridad la persona percibe una cacofonía de sonidos, una mezcla de sonidos de diferentes fuentes, que al encender la luz, pues la persona va a dar prioridad a algún sonido que le interese, ¿verdad? Inicialmente, la persona, a la entrada de la habitación, recibe un conjunto de sonidos un poco cacafónico. Se trata de la suma de todas las fuentes de sonido que hay en la sala. Poco a poco comienza a reconocer cada una de estas fuentes: la radio, el ventilador, el gato que ronronea, el reloj, el teléfono, y se dirige al teléfono que está sonando y que le parece prioritario. A continuación, durante la conversación telefónica, la persona olvida, es decir, filtra momentáneamente las otras fuentes de sonido. Esto es el mismo tipo de fenómeno que nos permite en el bullicio de una fiesta con un fondo musical muy alto centrar nuestra atención en la conversación con otra persona próxima, ¿verdad? A ver, permítanme un segundo. Ok. Objetivo general: diseñar un sistema basado en la fisioanatomía del sentido de la audición humano para lograr un sistema de ubicación angular y longitudinal de emisores sonoros. ¿Cuál es la descripción general de los sistemas que componen este proyecto? Esta descripción a continuación suele ser para cuando tenemos acceso al laboratorio y con fuentes de alimentación, osciloscopios, generadores de funciones, etcétera. Pero bueno, en la situación en la que nos encontramos, vamos a restringirlo, de modo que lo que vamos a decir a continuación no va a ser así como se va a emprender este proyecto.
El sistema orientaría una cámara de video, lo cual ya no vamos a hacer, hacia un emisor de audio pulsante. Además, controlará el zoom de la cámara según la distancia a la que se ubique el emisor. Y que bueno, repetimos, ya este proyecto no va a contar con la cámara. Y existen tres escenarios: el emisor auditivo, el emisor de sonido en movimiento y el sistema perceptor fijo, o bien el sistema perceptor en movimiento y el emisor auditivo fijo, o bien ambos en movimiento. Nosotros vamos a trabajar con el emisor auditivo, el emisor de sonido móvil y el sistema fijo. En cualquiera de los tres casos, el sistema hará que la cámara no pierda de vista al emisor, siempre y cuando los movimientos realizados por él no sean bruscos, especialmente en el movimiento del sistema. El sistema deberá constar de un reflector que puede ser dinámico, una base para la cámara de video, dos motores, uno para el movimiento de la base y el otro para el movimiento de enfoque del reflector dinámico. Este reflector dinámico, digamos que es la antena parabólica del micrófono, ¿sí? Que puedo tener aquí un micrófono y así como tenemos un pabellón auricular, una pequeña antena parabólica para mejorar la recepción del micrófono. Todo esto integrado por medio de microcontroladores. Es decir, nosotros vamos a trabajar solamente con dos micrófonos y un motor. No cuatro micrófonos. Vamos a trabajar solamente en un plano, en el plano horizontal. Si trabajamos en un plano horizontal y un plano vertical, pues sí serían dos micrófonos por cada plano. Es decir, en este sentido, la idea es, no sé, en una tabla de madera, una regla de madera, por ejemplo, poner aquí el micrófono 1, aquí pegado, el micrófono 2, acá pegado, el eje del motor en el centro, este va a ser el centro del sistema, y que el sistema esté procesando las señales de los dos micrófonos para que haga girar el motor y que se oriente en forma perpendicular al origen de nuestro sistema la fuente de sonido. ¿De acuerdo? Es decir, en forma normal este proyecto deberían de realizarlo poniendo, por ejemplo, una cabeza de unicel. Aquí, perdón, la cabeza me quedó muy fea, pero bueno, estos son los ojos, la nariz, la boca. Aquí el micrófono, aquí otro micrófono. De modo que la nariz de la cabeza de unicel apunte hacia la fuente de sonido, lográndolo haciendo girar el motor lo necesario, de modo que así el sistema va a estar localizando continuamente la fuente de sonido. Pero bueno, como es algo complicado ahorita en casa trabajar así, vamos a dejarlo de esta forma. Esta es una forma, hay otra alternativa que más adelante les voy a comentar. Dos micrófonos y el sistema de esta forma. Vamos a dar una idea del algoritmo de triangulación del sistema.
El algoritmo de triangulación utilizará dos pares de micrófonos, vamos a llamarle mu1 y mu2, para el plano YZ. Vean aquí en el diagrama, es este plano en rojo, el plano YZ. Otros dos micrófonos, mu3 y mu4, para el plano XZ, que sería aquí en el diagrama este círculo en azul. Otra vez les repito, ustedes van a trabajar solamente en un plano, ¿de acuerdo? En el rojo. Cada par de micrófonos determinará el ángulo alfa y beta, respectivamente, correspondientes al control de los motores M1 y M2. Y bueno, ustedes van a trabajar solamente con M1. Vamos a ver una característica de esto. El origen del sistema es este y los dos micrófonos mu1 y mu2, aquí los tenemos. Vamos a considerar una fuente de sonido como este punto verde, el cual está separado del origen del sistema a una distancia r. Vean que, por ejemplo, aquí se forma un triángulo rectángulo y en el plano rojo, como lo dibujamos acá, se forma un ángulo alfa, ¿verdad? Y tengo el cateto adyacente, que lo vamos a denominar Y minúscula, y el plano opuesto a alfa, el cateto opuesto, como Z minúscula. Entonces tengo mi triángulo rectángulo, la hipotenusa es R, el cateto adyacente es Y minúscula y el cateto opuesto es Z minúscula. Si proyectamos, si monitoreamos el cateto opuesto del triángulo rectángulo, vemos que conforme gira la fuente de sonido alrededor del origen, describe una senoide. Y el cateto adyacente Y describe un coseno, ¿verdad? Consideremos el emisor a un ángulo alfa igual a 0. Por inspección vemos que la intensidad es mayor y el tiempo de llegada menor en el micrófono 2. Es decir, vean, aquí tengo la fuente de sonido, de modo que el micrófono 2 va a recibir con más intensidad la señal que el micrófono 1. Y aparte, el micrófono 2 va a recibir en un tiempo menor la señal sonora que el micrófono 1. Recuerden que por aquí tenemos, o es de esperar, tener aquí una sombra de la cabeza, ¿verdad? Podemos observar que la distancia de mu2 al emisor pues va a ser r menos d, es decir, la distancia del micrófono 2 al emisor va a ser r, que aquí tengo r, menos d, pues me da dx, ¿verdad? Es decir, esta ecuación, vamos a llamarle la ecuación 1. Podemos despejar de esta ecuación a r y vemos que r quedaría como d más dx. La distancia de mu1 al emisor pues sería r más d. La distancia de este al emisor pues sería d más d más dx, ¿verdad? Y esta es la relación 2. Ok, permítanme un segundo. Bien. La diferencial de tiempo de percepción de señal en los micrófonos
sería, recordando, la velocidad del sonido en promedio es de 340 metros por segundo, de modo que la diferencial de tiempo podemos decir que es mu1 menos mu2 entre la velocidad del sonido, que en este caso, según las relaciones que acabamos de obtener, quedaría como 2D entre V. Por ejemplo, si se utiliza una frecuencia del emisor de sonido de 3.4 kHz, que bueno, esta yo la escogí por comodidad para hacer la cuenta rápido, entonces la distancia mínima recomendada de separación entre los micrófonos será de 340 metros por segundo, que es la velocidad del sonido, entre la frecuencia de trabajo de 3400 ciclos por segundo. Esto me da de 0.1 metro por ciclo. Es decir, que aquí tengo un micrófono, aquí tengo otro micrófono. Entonces es recomendable separarlos por lo menos una longitud de onda para poder discriminar con mayor claridad los tiempos de recepción entre un micrófono y otro micrófono, ¿verdad? Y tener más claridad en nuestro procesamiento. Es decir, la longitud de onda de esta señal de 3.4 kHz es de 10 centímetros. Es decir, tendríamos que ponerlos a una separación mínima de 10 centímetros, pues para garantizar que tenemos una longitud de onda completa entre micrófono y micrófono. En otras palabras, podemos decir que tenemos 10 ciclos por metro, ¿verdad? Claro, ustedes van a escoger alguna otra frecuencia de trabajo y va a depender si quieren trabajar en triangular la fuente de sonido, ya sea basándose solamente en intensidades de señal o bien solamente en dilataciones de tiempo de señal entre los micrófonos. ¿Qué sería la idea? Ya trabajar en que sea con las dos cosas hace el proyecto un poco más complejo. Vamos a considerar ahora al emisor a un ángulo de 90 grados. Por inspección visual vemos que la intensidad y tiempo de llegada es igual para los dos micrófonos. Entonces vean, aquí tengo el emisor de sonido y pues así a simple vista vemos que los dos micrófonos van a recibir la misma intensidad de sonido y en tiempo lo van a recibir al mismo tiempo. Podemos observar que el retardo es cero porque el emisor está en la misma distancia de mu1 y mu2, ¿verdad? Es decir, delta t es igual a 0. Vamos ahora a considerar el emisor con el cateto Y minúscula, igual a D. Es decir, la proyección de R en el cateto adyacente, que es Y minúscula, quede en este ángulo igual a D. Bien, de modo que es un ángulo cercano a 45 grados centígrados, pero no podemos asegurarlo. Pero por ahí anda. Más tarde vamos a ver de qué ángulo se trata. Por el teorema de Pitágoras,
Vean, aquí tengo mi triángulo rectángulo en color azul claro. Vemos que r cuadrada es igual a y cuadrada más z cuadrada. Podemos despejar y cuadrada y me quedaría así, que es la proyección de r en el eje y mayúscula, ¿verdad? Entonces, por la relación 1 que ya habíamos encontrado antes, vemos que mu2 va a ser igual, en lugar de r, ponemos su proyección en el cateto adyacente, que sería y es igual a esto, la relación 3. Y por la relación 2, vemos que para mu1 sería igual a esto. En lugar de r ponemos su proyección en el cateto adyacente, que sería y obtengo la relación 4. Por otro lado, vemos que el ángulo alfa sería el coseno de alfa, sería y minúscula entre r. Puedo despejar y minúscula y me queda así, y vamos a llamarle la relación 5. Del seno de alfa sería z entre r, puedo despejar z, y a esta le voy a llamar la relación 6. Para comprobar las ecuaciones, vamos a decir que r es igual a 2, que d es igual a 1.5 y que primero mu1 recibe la señal primero, es decir, que estamos trabajando en el primer cuadrante. Entonces, estas son las relaciones que hemos encontrado hasta ahora, que aquí las enlisto para no perdernos, y vamos a considerar cuando alfa es igual a 0, por las relaciones 5 y 6, es decir, esta y esta, vemos que el coseno de 0 vale 1, de modo que y quede igual a r, ¿verdad? Y r vale 2, entonces y vale 2. El seno de 0 da 0, de modo que z quede igual a 0, y aquí lo vemos. Ahora, por la relación 3, vemos que mu2 está a 0.5 centímetros de distancia y mu1 a 3.5 de distancia, ¿verdad? Vean ustedes, aquí tenemos un fragmento del diagrama anterior y vemos que mu2 estará a dx, ¿verdad? Es decir, sería esto que es la proyección de r en el eje horizontal, menos 1.5 da 0.5, de modo que dx vale 0.5. Y aquí lo vemos claramente, ¿verdad? Dx sería igual a 2 menos 1.5. Ahora, por la relación 4, vemos que mu1 está a una distancia de la proyección de r en el eje horizontal, que es esto, más 1.5. Es decir, mu1 está separado 1.5 más 1.5 más 0.5, ¿verdad? Es decir, 3.5. De modo que son coherentes los resultados que estamos obteniendo hasta ahora. Otra vez, ahora aquí vuelvo a enlistar las relaciones que hemos obtenido. Vamos a suponer que ahora alfa está a 90 grados. Por las ecuaciones 5 y 6, por esta y por esta, vemos que coseno de 90 grados da 0, de modo que y da 0, ¿verdad? El seno de 90 grados da 1, de modo que z es igual a r, igual a 2.
que está coherente con lo que hemos estado trabajando. Por la relación 3, vemos que mu2 está a una distancia de menos 1.5 y que el micrófono 1 está a una distancia de 1.5. Es decir, estamos trabajando, recuerden, aquí está mu2, mu1 y la fuente de sonido está acá, ¿verdad? De modo que estas son las distancias en la proyección en el eje horizontal, ¿verdad? Esta es la distancia de separación de mu2, de modo que como estamos aquí, este es nuestro origen, por eso lo vemos como menos 1.5. Y la separación en la proyección de acá, pues sería más 1.5, ¿verdad? Como acá. Bien, otra vez nuestras ecuaciones con las que nos basamos para hacer esta triangulación. Vamos a suponer que ahora la proyección de R en el eje horizontal, que lo llamamos Y minúscula, es exactamente igual a D, a 1.5, y que Z tiene este valor, es decir, Z, recuerden, en la proyección en el eje vertical de R, que tiene este valor. Entonces, por la relación 3, vemos que mu2 queda igual a 0 y que por la relación 4, mu1 queda igual a 3. Esto es, despejando de la ecuación 5 de esta a alfa, vemos que este ángulo en particular para estos valores que hemos supuesto es de 41.41 grados. En otras palabras, este ángulo que hace rato decíamos que estaba, permítanme, me regreso para este ángulo que decíamos que estaba cercano a 45 grados, es exactamente de 41.41, es igual a 41.41 grados en realidad. Bien. Desarrollo del sistema de triangulación. Realizar el circuito de acondicionamiento de los micrófonos, preferentemente que sean omnidireccionales o cardioides. Ahorita vamos a platicar más a fondo de esto. 2. Elaborar el algoritmo de triangulación por intensidades o por tiempo. Yo les sugiero, vamos a hacerlo por uno de los dos, porque ya haciéndolo con las dos características se hace más complejo y se necesitaría un poco más de tiempo para su desarrollo. 3. Programar el algoritmo de triangulación. 4. Probar el programa para detectar posibles fallas. 5. Mejorar el programa eliminando las fallas. Que en condiciones normales, asistiendo al laboratorio, pues sería de, hagan de cuenta, aquí tengo un micrófono, otro micrófono y el acondicionamiento de la señal del micrófono 1 y del 2. Vaya, toda una serie de filtros, amplificadores, etcétera, y después digitalizarlas en el microcontrolador o su Arduino, para que el sistema, a través de un puente H, haga girar el motor, que pudiera tener un motor reductor o quizá es un motor a pasos, en fin, eso está a su elección. Vean, por ejemplo, en semestres pasados, este proyecto lo desarrollaron
estos alumnos de bioelectrónica, que les quedó muy bien, por cierto. Vean, aquí está un micrófono, el otro micrófono está del otro lado y tiene el motor para girar la cabeza, localizando, siempre apuntando la nariz, que apunta siempre al origen del sonido. Aquí tenemos, por ejemplo, imágenes del osciloscopio. En este caso, la señal auditiva está más cerca del lado izquierdo y por eso se ve con más amplitud la señal del micrófono izquierdo que la del derecho en amarillo. Aquí la situación inversa. La fuente de sonido está más cerca del micrófono derecho que del izquierdo. Acá está la fuente de sonido a 90 grados, de modo que las dos señales se ven parejas. Y bueno, y el circuito, ¿verdad? El circuito de estos alumnos de bioelectrónica, esta me parece que fue de hace 2 semestres. Vean, aquí tenemos un fragmento, de estos alumnos de bioelectrónica. Aquí están haciendo pruebas. Vean, se mueve y bueno, el cráneo siempre tiende a buscar la fuente del sonido. Y bueno, entonces, esta es otra opción que podemos trabajar. Porque yo entiendo que ahorita es difícil contar con todo el material en casa. No dudo que algunos de ustedes sí tengan el material necesario para hacerlo, pero de no ser así, vamos a trabajarlo de esta forma. Su laptop, que pueden trabajar con un software, puede ser MATLAB, puede ser otro software, pero la idea es de que si busquen hacerse de 2 micrófonos, conectarlos a su laptop para que por ejemplo, sea Mu1 y sea Mu2, por ejemplo, a una separación dada, con la idea de que tengan una fuente de sonido que puede ser el propio teléfono celular con alguna app que emita una frecuencia en específico que ustedes decidan trabajar, y la pantalla del programa con un indicador que se mueva indicando la dirección de la fuente de sonido. ¿De acuerdo? Está un poco más leve que hacerlo en el laboratorio, pero bueno, sería aceptable esto. Bien, vamos a hablar de los tipos de micrófono y utilización práctica. El micrófono es un transductor que nos permite realizar la conversión de variaciones de presión a variaciones de nivel de corriente eléctrica. Los diferentes tipos de micrófonos podemos estudiarlos bien sea por su principio de funcionamiento o bien por su sensibilidad al sonido, que en este caso esto es lo que nos interesa, dado que no presentan la misma sensibilidad en todos los ángulos con respecto a la fuente sonora, forma que se representa por medio de diagramas polares. Se utiliza una cámara anecoica, una cámara aislada y que no tiene reverberación, en la que se coloca el micrófono y frente a él una fuente sonora que genera un tono a una frecuencia determinada. Esto es para determinar su característica de cómo recibe el sonido a diferentes ángulos.
¿sí? Para caracterizar al micrófono, que generalmente en muchas ocasiones el vendedor ya les da los datos de su caracterización, de su lóbulo de percepción. Teniendo el micrófono en el eje de 0 grados sobre la fuente sonora, se mide la tensión de salida del mismo. Es decir, por ejemplo, así, tenemos el micrófono y aquí estamos a 0 grados y medimos la señal que obtenemos acá, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a decir que aquí, como está la imagen a 0 grados, obtenemos la máxima intensidad de sonido. Aquí lo marco con un punto rojo, ¿sí? Y que luego rotamos el micrófono un poquito, ahora aquí, y medimos la señal y quizá la obtengamos aquí, el nivel de señal. Giramos otra vez el micrófono, ahora aquí por ejemplo a 90 grados, y anotamos la señal que obtenemos en el voltímetro, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Que quizá, por ejemplo, obtengamos algo así. ¿Ok? De modo que, por ejemplo, el patrón en este ejemplo, podría ser de esta forma. Así como yo se los dibujé, pues podría ser su lóbulo de recepción de esta forma, ¿verdad? Entonces decíamos, teniendo el micrófono en el eje de 0 grados sobre la fuente sonora, se mide la tensión de salida del micrófono. A esta tensión se le llama tensión de referencia a 0 dB y se toma como tensión de referencia. A continuación, se va rotando el micrófono sobre su eje, variando el ángulo de incidencia con respecto a la fuente sonora y se van anotando los valores de tensión que obtenemos en su salida, como lo describimos aquí. Y bien, estos patrones van a depender según el tipo de micrófono. Podemos tener un patrón llamado cardioide, como se muestra aquí, o bien este otro patrón llamado supercardioide, hipercardioide, omnidireccional, bidireccional. Para este proyecto en particular se recomienda tener micrófonos omnidireccionales o en su defecto cardioides, y que bueno, puede ser también supercardioide. Porque ya con otros tipos de micrófonos como estos, tenemos que trabajar más con el algoritmo por las atenuaciones que tenemos aquí en esta zona. Permítanme cambiar el color de mi puntero. Es decir, aquí hay atenuaciones por los ángulos. Y tenemos que batallar más con el algoritmo, que lo ideal es tener un omnidireccional que me da el mismo patrón en todos los ángulos, y así ya es más fácil la elaboración del algoritmo y la triangulación de la fuente de sonido. Bien, esto es todo respecto a esta presentación del proyecto del sistema binaural. Pues les agradezco mucho, muchas gracias y seguimos en contacto.